Bueno, empezamos con la segunda ponencia. Os presento a Margarita de Luxán García de Diego, que es un placer tenerla aquí. Alguna vez habíamos intentado traerla a algún curso de rehabilitación hace un par de años y hoy está aquí. Es arquitecta, es catedrática emérita de la Universidad Politécnica de Madrid, de expresión gráfica arquitectónica, aunque ella no va a tratar de este asunto, sino el título de la ponencia es la rehabilitación de la edificación residencial urbana. Ella es una referencia y además es pionera en rehabilitación, arquitectura, sostenibilidad y eficiencia energética. Os dejo con ella. Vale, pues. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me ha encantado tener preguntas previas a lo que pensaba contar, así que luego seguiremos charlando tranquilamente. Y voy a tratar un tema que a mí en este momento me parece de alguna manera muy prioritario, que es el tema de la rehabilitación de la edificación residencial urbana, sobre todo desde el punto de vista de la energía, que es el que de alguna manera pues nosotros hemos tratado más. Voy a hablar todo el rato de nos, porque siempre trabajo en equipo con otras muchas gentes de las que irán apareciendo aquí los nombres, y si hemos podido avanzar mucho ha sido gracias al trabajo de toda esta gente, de todos estos equipos que han trabajado durante mucho tiempo y en diversos momentos, y que ahora pues podrían estar aquí cualquiera de ellos porque saben ya tanto como yo. Así que si alguna vez no puedo venir yo, os digo quién puede venir. Bueno, lo primero que quería tratar era hablar de lo que es el tema de la energía, pero referida a todo el tema de lo que es la construcción. Porque muchas veces hablamos del tema energía solamente en lo que es el consumo del edificio. Si nosotros analizamos cuándo gastamos energía y qué tipo de materiales a lo largo de lo que es la construcción de un edificio, pues vemos que gastamos energía en todas las fases. En la obtención de las rocas industriales, de los minerales, en los materiales, en la fabricación de los elementos constructivos, en la fabricación de los equipos y los sistemas, las instalaciones, en el transporte a obra, en la construcción y la puesta en obra, el gasto energético en climatización, que muchas veces solo hablamos de esta columna, de lo que es el gasto en climatización, en iluminación, en mantenimiento, en agua y en usos varios, en la reutilización por cambio de uso y en el derribo y el abandono. De estas columnas hay una serie de ellas que desaparecen o se minimizan muchísimo en el caso de la rehabilitación respecto a lo que es la construcción de una obra nueva. Entonces, todas estas fases tienen impactos a nivel mundial en el cambio climático y el efecto invernadero, en el agotamiento del ozono, en la deforestación, en la pérdida de biodiversidad, en la contaminación del mar, en los gastos de recursos no renovables y luego a nivel local también en contaminación atmosférica, en la contaminación de las aguas continentales, en el deterioro del mar y las costas, producen residuos tóxicos, hay riesgos industriales, erosión y desertización, el abuso de recursos renovables y la ocupación del suelo convertidos. Y en este cruce de esta columna con todas estas fases de obras es la que nos puede dar una especie de visión global de lo que estamos hablando. No estamos hablando exclusivamente, cuando hablamos de una obra y hablamos de la rehabilitación y demás, no estamos hablando exclusivamente de lo que es el consumo, sino que estamos hablando de lo que puede suponer el tirar este edificio, sustituirlo por otro o mantenerlo. Hay un tema muy importante que el Albert Couchy ya estudió en el año 2007, que estudiaba cuál era el uso de energía en los edificios. Entonces ya en ese año, en el 2005, pues se planteaba, esta es la curva del aumento de la energía en el uso de los edificios, cuál era el aumento de la energía en el total nacional, y esto era lo que nos pedía que teníamos que cumplir el objetivo de Kioto, que eran 15 más de lo que pasaba en 1990. Si vemos el sector de la edificación, pues nos encontramos que la fabricación de los edificios
lo que ha hecho ha sido crecer, porque la fabricación de los materiales con los que hacemos los edificios cada vez consumen más energía en esa fabricación. Este es el uso de los edificios y este es el sector completo de fabricación más el uso de los edificios. Lo que es evidente es que es imposible cumplir ni Kioto, ni París, ni el 2020, ni ninguno de los acuerdos que ya tenemos firmados si no cambiamos lo que es lo que gastamos en el uso de los edificios. Es absolutamente imposible, de los edificios que existen. Por muchos edificios que hagamos de consumo nulo, por muchos edificios nuevos que hagamos que fueran absolutamente eficientes, no cumplimos Kioto, ni cumplimos París, ya digo, ni el 2020, si no hacemos toda la rehabilitación integral de los edificios que tenemos ahora mismo. El uso, la energía, la contabilidad anual del consumo de recursos energéticos en un edificio es la energía que se basa, que gasta en la fabricación, partida por la vida útil, más la que gasta en el uso, más la que gasta para la demolición y luego la vida útil de los elementos que se podrían reutilizar. Voy a hablaros de tú, porque entiendo que somos todos colegas y me resulta más fácil. Para que os hagáis una idea de la energía que hay en un edificio, en los edificios, en unas viviendas pues de periferias, una vivienda social sencilla, de las que había, por ejemplo, edificadas entre 1950 y 1980, la energía contenida en los materiales de un bloque de viviendas equivale a la demanda para climatización, que corresponde a 75 años en Barcelona y 50 en Madrid. Eso ya es un dato importantísimo a la hora de comentar qué pasa cuando rehabilitamos. Rehabilitar energéticamente es, de momento, el tener la posibilidad de conservar y de aprovechar esa cantidad grande de energía que está contenida en los materiales y en la obra, ¿no? De tal manera que si nosotros calculamos que un edificio que estuviera hecho en el 1995 y que se hubiera previsto para que durara 30 años, pues vamos a plantear que eso sería un ajuste del 100% de la energía. Si ese edificio le hacemos vivir 50 años o 100 años, simplemente con que ese edificio dure durante más tiempo, pues resulta que ya hemos ahorrado en lo que es la totalidad del edificio, pues un 20%. Esta es una cuenta importantísima a la hora de tomar las decisiones que vamos a tener que tomar, que es: ¿sustituimos o no sustituimos? ¿Rehabilitamos o no hacemos nada? Esas son las tres opciones que tenemos ahora mismo, y vamos a ir viendo qué apoyaría una cosa a otra. Pero este es un tema importantísimo, que es contar con la energía que está metida en los materiales y saber que equivale eso a 50 años de climatización o a 75 años de climatización dentro de lo que es el clima de España. Por otra parte, sobre cuál es el campo sobre el que habría que actuar. Pues en España hay 24 millones de viviendas, y de edificios construidos antes del año 2006, que por lo tanto no cumplen unas exigencias razonables de adecuación a las condiciones climáticas y que deberían de ser objeto de rehabilitación si queremos cumplir las obligaciones que ya tenemos firmadas. Aquí tenéis un cuadro en el que hay el tanto por ciento hasta el año 2008, o sea, antes del nuevo Código Técnico, el tanto por ciento de viviendas que hay edificadas en cada uno de estos periodos. Cuanto más vayamos retrocediendo, hasta, por ejemplo, en los años 80, en que ya empezaba a haber el código anterior, el CT79 y demás, pero tenemos un parque de viviendas sobre el que habría que actuar prácticamente en su totalidad. El porcentaje de viviendas, según el periodo de construcción, varía en distintas zonas, pero en viviendas, normalmente lo que hemos construido posteriormente al 2006 es menos del 10% de la media, ¿no? Sacando un porcentaje de una serie de ciudades, Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla. Solo el 10% de las viviendas se han construido a partir de ese periodo en que ya ha entrado en vigor lo que es el Código Técnico. Aquí tenéis, según los datos del Ministerio de Fomento, las licencias en el número de viviendas en España, ¿no? Desde el 2001 al 2016. Esto ha sido nuestro
nuestra historia, y aparece en azul lo que es vivienda nueva y en este color beige la rehabilitación. Lo más tremebundo de todo es que todo esto que se aprobó y que se dieron las licencias en el 2006, aparte de la burbuja, se dieron ese año precisamente para no tener que cumplir el código técnico. Es decir, se presentaron miles y miles y miles de viviendas precisamente para que no tuvieran que cumplir una cosa que implicaba un cambio de visión o de exigencias en el tema de la energía. Con lo cual, tenemos un parque verdaderamente tremendo en ese sentido. Y si vamos a una cosa más fiable, que no es tanto las licencias como los visados de dirección de obra, entre el 2012 y el 2016, aquí tenemos vivienda nueva y tenemos rehabilitación, pues vemos que lo que es rehabilitación, de alguna manera, se va manteniendo. Se va manteniendo, pero muy, muy bajita, ¿no? En torno a las 25.000 viviendas al año, aproximadamente, en toda España. Sin embargo, necesitamos rehabilitar prácticamente todo. Nosotros hicimos un libro de criterios de sostenibilidad para la rehabilitación privada de viviendas en el centro de Madrid, del cual he dejado un PDF, con el permiso de la empresa municipal de la vivienda, dejo un PDF al colegio porque tiene muchas tablas en que ya vienen calculadas transmitancias y demás. Y nos encontramos, por ejemplo, con que vimos 67 tipos de cerramiento de edificios que estaban existentes en Madrid y del centro, que eran todos anteriores al 2006. Y nos encontramos con que si el código técnico exigía para Madrid que la transmitancia máxima de un muro fuera 0,66 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin, pues los muros de granito de 90 centímetros de espesor eran 3 veces peores que lo que pedía el código técnico. El de 45 centímetros era 4 veces peor que lo que pide. Con lo cual nos sorprendió porque creíamos que nos íbamos a encontrar con un parque edificado en el centro de las ciudades, un parque relativamente histórico, que iba a cumplir una serie de exigencias, y nos dimos cuenta de que no, que lo que pasa es que tendríamos que actuar prácticamente sobre todas las viviendas anteriores. Por otra parte, cuando hemos empezado a ver cuáles son las estrategias de diseño para la adecuación climática en cada lugar, unas exigencias básicas, casi bioclimáticas, pues entonces otra cosa que pasa es que nos damos cuenta de que no existen soluciones universales. Y esa especie de cosa, bueno, pues hay que hacer rehabilitación energética. ¿Qué hacemos? Pues en cada sitio habría que decir, hay que hacer una cosa un poco diferente. La prioridad es distinta. Lo que es más importante en un sitio a lo mejor es menos importante en otro. No serían las mismas recomendaciones si trabajamos en Sevilla que a lo mejor en Coruña o en Madrid, en que las exigencias son diferentes. Y esto tampoco lo tenemos de alguna manera todavía interiorizado, pero es muy importante, porque si no, a veces se trasladan como cosas que se repiten y que a veces son hasta contraproducentes. Y dentro de cada cosa, y más en rehabilitación, así como en el código técnico, lo que pasa es que tiene determinado un edificio inexistente con el cual todos nos comparamos para ver si cumplimos o no cumplimos o demás. Cuando uno hace rehabilitación energética, lo que pasa es que a lo que tiene que referirse realmente es al edificio que existe, y es con ese con el que se pelea, no con una cuestión teórica. Y en eso nos encontramos con que las diferencias o las apreciaciones pueden ser muy distintas. Estos son dos termografías de dos muros, esta es del centro de Madrid y esta es de periferias. Entonces, cuando vamos a mirar esto, pues nos encontramos con que la situación de lo que está pasando en estos dos edificios pues puede ser muy diferente. Por ejemplo, en este edificio, como resulta que lo que tenía eran unos forjados con una viguería de madera y un muro muy grueso, no hay puentes térmicos en los forjados. Eso que en la C3 y en todas las cosas se insiste tanto, pues el problema del puente térmico a nivel de forjado aquí no existiría. Luego, en este edificio, aislar por el exterior o por el interior, de alguna manera, según la orientación, no sería tan importante porque no tendríamos el problema de lo que son los puentes térmicos. Sin embargo, en este otro edificio, pues aquí está el puente térmico de un forjado, aquí está el puente térmico del otro forjado. En este la altura es muy grande y entonces lo que pasa es que vamos viendo que el aire caliente y el interior se estratifica
y que realmente el punto por donde puede tener pérdidas es la parte de arriba del capialzado de la ventana. Este edificio tiene casi 4 metros de altura de planta. Y la carpintería, aquí vemos que es una carpintería de madera, donde resulta que es una carpintería muy aislante. Cuando miramos esta otra termografía, nos encontramos con que la carpintería era una carpintería de metal, antigua, que tiene unas grandes pérdidas y donde hay cosas que se aprecian, aunque son mínimas, como es que dentro de un muro de ladrillo, que tenía muy poco cemento, un muro de un pie de ladrillo, pues entre cada hilada del ladrillo era tan malo el cemento que tiene pérdidas casi de ladrillo en ladrillo y que un revoco vidrioso, sin embargo, tiene mucho efecto dentro de esta fachada porque la fachada es de tan malísima calidad que sería muy importante. Luego, las recomendaciones o lo que habría que hacer en este edificio y en este edificio, que están los dos en Madrid, que a lo mejor algunos son casi de la misma época y tal, las recomendaciones serían completamente diferentes. Y eso es muy importante y muy divertido, aunque pueda parecer lo contrario. El hecho de encontrar qué es lo que está pidiendo de esa manera cada edificio. También en la rehabilitación nos encontramos elecciones que tenemos que hacer que no tienen muchas veces que hacer con la obra nueva. Por ejemplo, esta es una tabla que nos hicimos también para el estudio de lo de la zona de Madrid, del centro de Madrid, y estábamos trabajando qué hacíamos con las carpinterías, porque sobre todo en los patios interiores pues había que cambiar carpinterías. Entonces, normalmente en una obra nueva tendrías en cuenta la conductividad térmica, la transmitancia, pero aquí nos encontrábamos con que a lo mejor era importantísimo una cosa que es la superficie aproximada que cubría la carpintería respecto del hueco, porque en un edificio nuevo puedes hacer la vivienda más grande, pero en una rehabilitación tienes de alguna manera determinado cuáles son el tamaño del hueco. En los balcones grandes, que tenían casi 4 metros cuadrados, pues nos encontrábamos con que una carpintería de aluminio podía ocupar el 27% del hueco y una de PVC el 29% del hueco si le hacíamos una carpintería que estuviera bien, siempre hablando de 2 hojas, pero cuando llegamos a una ventana pequeñita de 1 por 1,20, pues nos encontrábamos con que una ventana de aluminio ocupaba el 35%, pero una ventana de PVC, el marco ocupaba el 59%, casi el 60% de lo que era del hueco. Ahí lo que estamos buscando es la luz, que nos entre luz y en el mejor de los casos que nos entre sol. Eso nos hace ver que a lo mejor las elecciones que vamos teniendo que hacer de materiales y de otras cosas en rehabilitación no son las mismas elecciones que haríamos a lo mejor para obra nueva, porque el orden de estas elecciones serían diferentes. Y lo mismo también nos encontramos con una serie de cuestiones que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el centro de Madrid hay todo un sistema de ventilación natural muy interesante que coge aire de lo que era la calle, lo atraviesa a través de lo que son los elementos de entrada, los portales de entrada, y luego lo lleva a patios interiores y demás, y crea toda una serie de circulaciones de aire para ventilación a través de los montantes de las puertas, y lo va metiendo dentro de los edificios y demás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un sistema de ventilación natural, pero ¿qué pasa? Pues que en el centro de Madrid hay CO2, como pasan coches y los coches de momento no son eléctricos y por lo tanto contaminan. Entonces resulta que si ponemos a funcionar estos sistemas de ventilación natural, lo que hacemos es meter todo el CO2 de la calle dentro del edificio, que es un gas contaminante y por lo tanto llegamos a unas condiciones nefastas dentro de lo que es el edificio. Ese tema, si en el momento en que seamos capaces de inventarnos unos buenos filtros de carbono para la entrada de este aire que viene más contaminado desde la calle, o en el momento en que los coches que circulen sean unos coches menos contaminantes, se pueden reutilizar y recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor nos encontramos con sistemas que de momento no podemos usar, pero tenemos que reconocerlos, empezar a apreciarlos y mantenerlos, no machacarlos y que ya luego, si cambian las condiciones, si hay menos CO2 en la ciudad y demás, no podamos utilizarlos. Con todas estas cosas, en las que también tiene mucho que ver el urbanismo,
Por ejemplo, lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, es que en muchas manzanas de Madrid, verdaderamente para hacer que el edificio pueda aprovechar algo del soleamiento que recibe, solo podemos considerar que es fachada, que funciona como fachada sur, en el sentido del que habla el Código Técnico, las plantas altas de los edificios, porque resulta que los edificios de alrededor, aunque esta fachada sea sur, todos estos pisos de acá abajo van a funcionar como una fachada norte, todas las este y oeste funcionan como norte, la norte como norte, y solo los pisos de arriba como sur. Pues vamos a poder, de todas maneras, si empezamos a trabajar con cosas de estas y adaptación a lo que pide el Código Técnico, en cuanto a transmitancias y demás, pues tenemos soluciones y tenemos unas conclusiones muy interesantes. Aquí hay un cuadrito de cuál era la demanda y el consumo del edificio antes de pensar en nada. Esto es con la aplicación del Código Técnico y esto es cumpliendo una serie de recomendaciones que muchas veces esas recomendaciones vienen dadas más por la facilidad de puesta en obra que por otra cosa. Por ejemplo, la recomendación sería, siempre que se pueda, el aislamiento por exterior. O sea, todo lo que sea aislamiento por exterior sabemos que que ofrece mejor funcionamiento, tanto en invierno, porque lo que hace es que durante toda la noche el edificio no se sigue enfriando, y durante el verano, porque lo que hace es evitar que el sol incida en el muro, que es un muro de una cierta inercia, pues si son de carga o si son cerramientos de ladrillo y demás, que lo que pasa es que se va recalentando durante todo el día. Lo que pasa es que si estudiamos un patio, por ejemplo, pues nos encontramos con que en estos edificios, con unos patios que son muchas veces de muro de carga, la planta baja es un muro grueso y según va subiendo el muro va siendo más estrecho, de tal manera que si tuviéramos que poner un aislamiento, al piso que más aislamiento habría que ponerle es al piso de arriba, porque es el que está en peores condiciones, es al que le da más sol en verano y al que de alguna manera en invierno se va a enfriar más. Hacer por dentro de un patio un aislamiento que vaya siendo escalonado, pues es completamente absurdo, porque es muy difícil de poner en obra y además da problemas. Con lo cual, pues hago el aislamiento a todo lo largo del patio, bajando en vertical de la misma anchura. Los de abajo tendrán un poco de aislamiento de más, pero sin embargo en el conjunto del edificio pues estará funcionando mejor. Esa es esta columnita que hablamos de lo que pasa cumpliendo estas recomendaciones de simplificación dentro de la obra. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos unos ahorros de entre el 60 y el 80% del consumo habitual. Y eso es lo que estamos manejando. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿O qué es lo que viene hacia nosotros y que no podemos de alguna manera dejar de pensar? O sea, estamos hablando de rehabilitación energética, pero en los últimos estudios que hemos hecho sobre la rehabilitación energética y sobre pobreza energética, que hemos hecho para el Ayuntamiento de Madrid, que hemos hecho luego en 4 capitales españolas y demás, pues nos encontramos con que en situación de pobreza energética tenemos entre el 13 y el 26% de pobreza energética dentro de la población. Esos son los datos que tenemos. Entonces, ¿por qué se produce llamando pobreza energética a la gente que gasta más del 10% del sueldo que tiene o de lo que gana cada mes en energía, y pobreza energética severa a la que gasta más del 20%? Y cosa que es también teórica, nos vamos a encontrar con muchas cosas que son teóricas, porque lo que pasa es que la gente que no tiene dinero realmente hay momentos en que no gasta nada. No gasta nada porque no puede gastarlo. Y eso no quiere decir que no estén en pobreza energética y que no estén en condiciones de pobreza. Nosotros ahora mismo lo que nos está pasando es lo siguiente. La pobreza energética aparece por una serie de condiciones. Por una parte, por la población que vive en viviendas ineficientes. Por otra parte, por la población que es vulnerable en salud. Y por otra parte, por la población que está en situación de pobreza. Este triángulo nefasto es en donde se da la pobreza energética.
ahora mismo lo que va a pasar es que ¿cómo se puede minimizar? Perdón, ¿qué es lo que nos está pasando? Con el efecto climático, pues lo que pasa es que va a crecer la población que está en viviendas ineficientes porque vamos a tener peores condiciones. Si hay un empobrecimiento de la población, pues también está creciendo, y por otra parte tenemos un envejecimiento en España de la población realmente importante, con lo cual este triángulo lo que vamos a hacer es que o hacemos algo o va a crecer de un modo desconsiderado. Podemos ir viendo cómo pueden variar los factores. La política de rehabilitación de viviendas, pues resulta que puede hacer más pequeño este círculo. La situación de pobreza, en este caso vamos a dejarlo, y el envejecimiento de la población no hay quien lo pare. Y si conseguimos a la política de rehabilitación de viviendas hacer algo, para hacer unas políticas sociales que impliquen algo de reducción de la pobreza, pues resulta que este triángulo vamos a poder disminuirlo. Y vamos a ver entonces, pero cómo estas cosas tienen que influir, la estructura de los hogares y otra serie de temas tienen que implicarse dentro de lo que son las soluciones que son aplicables para la pobreza energética, porque deberían de contemplarlo, porque ni las exigencias, ni el modo de actuar, ni nada de esto sería lo mismo según el tipo de población y la estructura que nos encontremos. Aquí tenéis la estructura de los hogares, que es distinta en Barcelona, en Madrid, en Coruña y en Sevilla, respecto de un hogar formado por una pareja con hijos y otras personas, que puede pasar desde el 49% en Sevilla hasta el 30% de Barcelona. Pues hay hogares con una mujer sola menor de 65 años, un hogar con un hombre solo menor de 65, hogares con una mujer sola mayor de 65 años, hogar con padres que convive con hijos, hogar con madre que convive con hijos, el hogar formadas por parejas sin hijos, y todas estas cosas implicarían de alguna manera tenerlas en cuenta. Lo mismo que ha hablado antes Jordi sobre el tema, a mí me ha parecido muy interesante, que hay muchas cosas en las que hay que ir coincidiendo, es que no son independientes todos estos temas con los temas de cómo nos metemos con lo que se nos viene encima respecto a los temas de energía y de habitabilidad de nuestro parque residencial. Otra cosa que también es muy importante es el régimen de tenencia de las viviendas, que varía también. O sea, tenemos gente que está en vivienda alquilada, gente que está en vivienda propia, totalmente pagada, o propia por compra con pagos pendientes y demás, y esto nos da que también va cambiando cuáles son las estrategias que habría que plantear, por ejemplo, en Sevilla, donde solo hay un 12% de vivienda alquilada, o de Barcelona, donde, según nuestros datos, pues hay alquilada un 30% de la vivienda. Y todo esto también se debería contemplar a la hora de los protocolos que vayamos a plantear, sobre todo de ayudas para la rehabilitación energética. Porque nos encontramos con lo siguiente. Normalmente, todas las ayudas que hay ahora mismo están establecidas para darlas a los propietarios de las viviendas. Cuando muchas veces la gente que está con problemas de pobreza energética y demás no es propietarios de las viviendas, con lo cual ahí hay un desfase extraño. Pero si la ayuda que se pide no es una ayuda que sirva para hacer la totalidad de la obra, eso quiere decir que a la gente a la que se la das tiene que tener otros medios para completar esa ayuda. Como veíamos antes, si sumamos la gente que tiene la vivienda propia, que la ha pagado totalmente, o que la tiene por herencia o donación, pues eso estaría en torno al 45% de los hogares. Entonces, esta gente puede que tenga medios económicos y es posible que accedan a ayudas, el 45%. Si hay gente que tiene la vivienda propia, pero está todavía con pagos pendientes de la hipoteca o es alquilada, es muy difícil que pueda pedir esas ayudas, y en eso andamos en torno al 50%. O sea que tenemos que la mitad, que si seguimos estableciendo las ayudas tal como las tenemos establecidas en este momento, pues resulta que prácticamente la mitad de los propietarios de viviendas no puede acceder a esas ayudas por distintas cosas. Ahora mismo hay una serie de ayudas que ya hemos visto que, pues bueno, hay
que los da el IDAE, el Fomento, los ayuntamientos, las comunidades y demás. Hemos hecho una cuenta y si se aplican solamente las actuales ayudas que están existentes en este país, que son discontinuas y dependientes de variadas decisiones políticas, a veces contradictorias, tardaríamos mucho más de un cuarto de milenio en rehabilitar el parque de viviendas que tenemos ahora mismo. Esa es la cuenta que sale. Y por otra parte, el sector residencial tiene capacidad técnica y económica para asumir un objetivo del consumo de energía final en el parque de viviendas de al menos un 30% para el año 2020, que es lo que nos van a exigir. Eso representaría que renovar entre un medio millón y 1 millón de viviendas al año, lo que representaría el 2 o el 4% del parque residencial desde 2008, que es el que estábamos ahora mismo hablando. Hay que hacer, o no cumplimos nada, o hay que empezar a plantear cómo se van a dar esas ayudas y cómo se van a gestionar. Porque ahora mismo tenemos un bochinche de tal calibre que ahora mismo, en este momento, el mayor obstáculo para la petición de ayudas es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha decidido que los receptores de ayudas las tienen que declarar como ingresos en las declaraciones posteriores de IRPF. Esto afecta a todo el mundo. En Madrid hay un problema grave con esto, porque de repente la gente se encuentra con que casi un tercio de la ayuda se la tiene que dar con la otra mano Hacienda según se la dan, pero afecta sobre todo a las personas de bajos ingresos. Es decir, supongamos una persona que tiene un salario mínimo, o sea que son 9.900 euros al año, entonces le dan una ayuda de 18.000 euros. Entonces, con esa ayuda de 18.000 euros que le dan, al año siguiente tiene que hacer una declaración en la que dice que tiene que pagar entre 4.000 y 3.000 euros, con su sueldo de 9.900. Esto Hacienda tendrá que hacer algo, porque si no lo que hace es parar todo lo que se puede estar preparando de rehabilitación energética. A lo mejor a gente que tenga unos salarios más altos, pues esto le afecta de un modo menos problemático, porque lo va a notar menos dentro de una cantidad de dinero más grande que reduce, y no es lo mismo 3.000 euros para una persona que gana 9.000 al año que a una persona que gane 60.000. Pero esto hay que revisarlo, porque es que si no es como tenemos un sistema que es completamente ilógico. Por un lado está pidiendo una cosa y por otro lado lo está imposibilitando. Esto es un tema que habrá que tratar a nivel de todas las, yo no sé, de ayuntamientos, comunidades o lo que sea, porque esto es una especie de demencia, ¿no? Otra cosa que tenemos que ir planteándonos es cómo nos va a afectar el cambio climático. Es decir, nosotros ahora mismo ya tenemos estudios con generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España. Están hechos desde el año 2009 y ahí estamos viendo que vamos a tenernos que adecuar a este cambio climático. Y tendremos que hacer un diseño en cuanto a climatización que tiene que plantearse teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales para adecuarse al frío y las condiciones climáticas futuras para adecuarse al calor. Es decir, nosotros antes hacíamos, para hacer los trabajos, hacíamos el climograma con los datos de ahora, pero cada vez más lo que hacemos es 2 climogramas, uno con los datos de ahora mismo y otros con los datos de cambio climático que vienen de estos estudios. Para que os hagáis también una idea de lo que está pasando, es normalmente en España morían aproximadamente como 1.300 personas en cada ola de frío. Y más gente, en olas de frío moría más gente de la que vivía al sur que la que vivía al norte. Y mueren unas 880 personas por hora de calor, más de la gente que vive al norte que vive al sur. Pero como resulta que tenemos muchas más horas de calor que de frío, ahora mismo está muriendo en España mucho más gente de calor que de frío. Ese es un tema muy importante de lo que es el tema de lo que está pasando también con la pobreza energética, porque claro, la gente que está en pobreza energética son también los que tienen menos medios para, de alguna manera, adecuarse a estas situaciones. Y
como sobre esto puede haber o no puede haber discusiones y demás, pues os voy a contar una cosa de las que tengo datos directos, ¿no? Estamos en un proyecto de I+D+I que se llama Modifica, que es un estudio de cambio climático y de las modificaciones que se producen dentro de los núcleos urbanos, y lo estamos haciendo para Madrid. Este es una medida directa, es una especie de proyecto de que la realización es muy divertida, luego ya ordenar los datos es otra cosa, en la que ya en el año 1985 un equipo de gente fue con coches siguiendo unas rutas que cruzaban Madrid en 3 direcciones, en una dirección norte, en esta dirección este-oeste y en esta otra. Iban por la noche, que es cuando hay isla de calor. La isla de calor, cuando se produce, es en las noches del mes de julio, en los meses más calientes, y iban midiendo temperaturas. Midiendo temperaturas, el recorrido se hace en la misma noche, ida y vuelta, a partir de las 12 de la noche, se va hasta las 2 de la mañana, midiendo y demás en estas 2 direcciones, iban tomando medidas. Bueno, este es el mapa de cómo iba cambiando la temperatura, que en aquel momento dibujaron las isotermas, que estaban entre 24,6 grados y 28,6. Esto luego había unas pocas temperaturas que estaban un poquito por debajo de los 24 grados y alguna que estaba por un poquito por encima de los 28,6. Y esta es la medida que se hizo en 1985. Nosotros hemos repetido la medida en julio del 2015. Exactamente por los mismos sitios, midiendo exactamente en los mismos lugares. Y entonces resulta que hemos tenido que cambiar lo que son estas líneas de representación, porque nos hemos encontrado temperaturas por la noche del mes de julio entre 28,9 y 32,9 y mayores de 32,9. Entonces, en este mapa, aquí están los dos juntos, estos son medidas reales de Madrid. Con esto, del Olochín. Son del mismo color, ¿no? Sí, sí. La misma de colores. Sí, es la misma gama de colores. Entonces aquí lo que se ve, hay 2 cosas que se ve. Por un lado, que la temperatura global ha crecido. Y por otra parte, se puede localizar perfectamente las zonas donde ha habido crecimiento urbano, sobre todo donde ha habido pues grandes playas de aparcamiento, sitios donde se ha construido mucho, porque claro, inmediatamente eso tiene una inercia térmica tremenda que va captando calor y por la noche es cuando da unas condiciones en las cuales es que no podemos directamente enfriar las viviendas. Aquí estamos. Nuestro problema además es que por ejemplo, para el código técnico y algunas observaciones que se han hecho, los datos que se han tomado como base son los del Parque del Retiro. Entonces, lo que pasa es que lo que está pasando en los barrios de alrededor no tiene nada que ver. Entonces, estamos midiendo esto precisamente para ver cuáles serían de verdad las exigencias con el mismo código técnico, pero no dependiendo de las poblaciones, sino dependiendo de datos reales, porque estamos hablando de diferencias pues de muchos grados, o sea, en algunos sitios de hasta 7 grados de diferencia respecto a lo que manejamos habitualmente a la hora de hablar de refrigeración y demás. Estos temas no son, yo no quiero discutir con alguien que me diga algo del código técnico, o sea, yo me fío ya de cosas que mida yo directamente en sitios como es este y demás. O por otra parte, nosotros hemos estado estudiando de alguna manera cuáles son esas posibles variaciones y nos hemos encontrado también una cosa que es muy curiosa, es decir, cuando el código técnico del 2006 coge datos que ya tenían 10 años, porque los observatorios habían medido durante 10 años, es decir, son datos de 1995 al 2005. Y esos son los datos climáticos que aparecían en el Código Técnico del 2006. Los datos medios eran del 2000.
Estamos en el 2017, es decir, estamos casi 20 años después. Y no podemos fiarnos de esos datos para hacer las previsiones de cómo vamos a tener que adecuar los edificios al cambio climático. Hicimos un estudio para Upgrade Confort en que trabajamos sobre la rehabilitación energética de 190 edificios por España, edificios reales que estuvimos estudiando exactamente cómo podían mejorarse y demás con datos reales. Y vimos qué pasaba con el consumo energético según las zonas climáticas previstas para adaptarlas al código técnico, ¿no? Entonces, había edificios que estaban en la zona climática C1, D1 y A3. Y teníamos lo que era el consumo anual de energía en calefacción y refrigeración. Aquí teníamos los datos de lo que esos edificios iban a necesitar de consumo. Y planteábamos cuánto podríamos ahorrar si hiciéramos una intervención que fuera adecuarlos a las exigencias del código técnico, ¿no? Entonces nos encontrábamos, bueno, pues que estaba bien, resulta que podíamos ahorrar el 21, el 10, el 55%, en tanto por ciento respecto a la situación actual, simplemente con ponerlo en esa situación del código técnico. Pero luego se nos ocurrió meter los datos climáticos de los estudios que había y nos encontramos, porque si vas a hacer una rehabilitación por lo menos que dure 30 años, porque si no, no tiene sentido, sino algo que preveas cuáles van a ser esa situación. Entonces nos encontramos con que si poníamos los datos climáticos de ese momento, para que el edificio, eso digo, dure por lo menos esos 30 años, pues lo que era C1 se convertía en B3, lo que era D1 se convertía en C2, lo que era un A3 se convertía en un A4 y los resultados en algunas cosas eran mucho más importantes y por lo tanto merecía la pena porque todavía iban a tener mayor valor, pero en otro variaba, ¿no? O sea, lo que nos encontramos era que si no hacíamos nada, pues entonces resulta que simplemente el edificio, por el aumento de cambio climático, pues iba a gastar el 39% menos, el 31% menos, el 18% menos, porque claro, en los climas más calientes lo que empezaba es que empezaba a tener unos gastos de refrigeración bastante interesantes y que si hacíamos la actuación ahora, pues lo que era los ahorros iban a ser altísimos, iban a ser 52, 51, 59. O sea que en ese sentido lo que se plantearía es si merece la pena actuar, aunque cambie el clima, porque de todas maneras lo que nos va a venir es mejor. Lo que pasa es que vamos a tener que tener más atención respecto a lo que son las protecciones solares y una serie de cosas que afecten condiciones de calor, porque si no, no vamos a encontrar con que ese equilibrio pues empieza a darnos problemas, ya digo, de sobrecalentamiento. Voy a contar ahora, aunque intento ir muy rápido, pero es que esto es como muy amplio, ¿no? Y me gustaría contar muchas cosas, pero me da tiempo a lo que me da tiempo, ¿no? Pero voy a contar cómo ha cambiado respecto a estas cosas un poco también nuestra visión a la hora de hacer algunas rehabilitaciones. Y voy a toda velocidad a contar una rehabilitación energética que fue un concurso que ganamos en el año 2004 de un bloque de viviendas en San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, y una rehabilitación energética de otro bloque de viviendas en una manzana en Zaragoza, en un programa LIFE del año 2015. Y cómo, de alguna manera, hemos ido como cambiando, a la vista de lo que pasa, cómo hemos ido cambiando algunas prioridades, ¿no? En el caso de primero, estábamos mucho más obsesionados con los temas de calefacción y de captación solar, y en el caso segundo empezamos ya a tener muy en cuenta cuáles iban a ser los problemas de sobrecalentamiento, porque empezamos a hacer todos los climogramas con el cambio climático y demás, y nos encontramos con que los problemas en Zaragoza en los meses de verano pues iban a ser importantes, y entonces de alguna manera lo fuimos cambiando. Voy a empezar por Madrid, ¿no? En Madrid era un concurso que lo que planteaba era la rehabilitación integral de dos edificios. Este estaba completamente rajado y en ruinas y era sustituirlo por un edificio bioclimático, y este otro que asoma aquí detrás era rehabilitarlo con toda la gente dentro.
Siempre que hemos actuado hemos tenido que actuar con la gente dentro. Porque en el momento que tú te planteas que vas a tener que sacar a la gente fuera de los edificios, ya las cuentas económicas no salen. Por eso también insistimos mucho en rehabilitar desde el exterior. Nos parece que esa especie es complicado, hay que tener perfectamente informados a los vecinos, hay que tener mucho cuidado de no dar golpes muy fuertes, de no provocar mucho polvo. Son unas consideraciones completamente distintas de lo que pasa cuando uno hace edificios nuevos, pero es importante porque si no las cuentas muchas veces no salen, ¿no? Bueno. Entonces, aquí en la foto ya lo veis, este edificio tenía justo la fachada sur-ciega, cuando es la que tiene mejor orientación para obtener ventanas captoras o lo que necesites, y estaban abiertas al este y al oeste. Esa era la ordenación, o sea, justo lo contrario de lo que se debería de plantear. Hicimos un estudio de las condiciones de soleamiento en el mes de enero. Esta es lo que pasa aquí está la planta, las sombras que los edificios de alrededor dan sobre este bloque, que es en el que había que actuar, sobre este bloque, y esto eran las fachadas oeste. Aquí se ve como en el mes de enero, que es el mes más frío, pues resulta que contar con la fachada oeste para captar algo de calor es absurdo, porque va a estar en sombra todo el tiempo. Esto es en el mes de marzo y esto es en el mes de julio, sin embargo, donde le va a dar la luz. Le va a dar el sol a toda la fachada. Aquí, esto es en la propuesta del concurso, este es el edificio que hacíamos nuevo. Lo que hicimos fue avanzarlo para que no tuviera tantas sombras del edificio contiguo, abrirlo, lo separamos del edificio anterior para que pudiera también entrar algo de sol dentro de esta plaza y crear una distribución distinta de viviendas, en que 11 viviendas de las 30 podían dar a sur. Pero no voy a entrar en el edificio nuevo, y me voy a quedar un poco en lo que era el edificio antiguo, que lo que veíamos nada más estudiar esto es que el único sitio por el que podíamos captar era por la fachada este. Eso de la orientación también lo cuantificamos, porque dice, hay que tener los edificios bien orientados, pero cuando trabajas sobre una rehabilitación, el edificio está como está. Pero vamos a ver qué importancia tiene esto. Por ejemplo, lo que veíamos es que con un vidrio orientado al sur, si hubiéramos podido tener ventanas al sur, podíamos haber ganado el porcentaje respecto a las necesidades mensuales de calefacción, sería el 37,78 en enero, que es el mes más frío, el 43 en febrero, el 40 en el mes de diciembre, es decir, tenemos unas condiciones muy interesantes a la hora de tener ventanas a ese lado. Teníamos este, y entonces resulta que en el este lo que tenemos es que solo podíamos ganar el 15 en el mes más frío, 21 iba ganando más cuando menos lo necesitábamos, pero si consideráramos de alguna manera conseguir una orientación sureste, pues lo que pasa es que podíamos tener el 26, el 32% de la calefacción que necesitábamos, el 27%, que es una buena diferencia, es el doble del que teníamos en estas otras condiciones. Total, esto es la ganancia, la irradiancia media solar a través de un vidrio vertical sencillo, con orientación al este, que es lo que tenía la fachada, que lo peor es que justo cuando más gana es en mayo y junio, o sea, los meses más cálidos, y esto es lo que tendríamos si conseguíamos orientar hacia el sureste. Y entonces lo que hicimos fue crear una serie de pequeñas galerías abiertas hacia el sureste y cerradas hacia el nordeste, con lo cual no teníamos el sol de invierno, pero sí no teníamos el sol de verano, que sale 30 grados hacia el norte, y sí teníamos el sol de invierno. Lo que hicimos fue, de algún modo, plegar la fachada. Este era el hueco antiguo, este era un panel, teníamos un aislamiento exterior con una galería que estaba abierta a sureste y que de alguna manera lo que hacía era convertir en un pequeño muro trombe lo que era la ventana. Le pusimos estos pequeños captadores y sabíamos que con ese cambio en la orientación pues podíamos tener ya, en vez del 15, pues ese 26% de calefacción que necesitábamos solar directa. Esta cosa, además, con los vecinos allí nos conseguimos otra cosa que era importante, que era, claro, los vecinos se asomaban a su ventana de siempre
Y nos decían, es que salimos y es como si nos taparan un ojo, porque el lado que nos protege de las condiciones de verano, pues entonces, de alguna manera, pues nos da la sensación de que están como tapados, ¿no? Y entonces esto lo que hicimos, de acuerdo con los vecinos, fue una cosa que a mí me importa mucho, que es la Cutretec. Yo soy defensora del Cutretec, o sea, Cutretec, ni high-tech, ni low-tech, no, Cutretec. O sea, me parece que el Cutretec es lo único a lo que podemos aspirar con las condiciones que tenemos de alguna manera en España, nuestras condiciones económicas y nuestras tecnologías. Y entonces aquí, esta es una de las soluciones que hicimos de Cutretec, fue sencillamente en la parte ciega de los pequeños captadores, de las ventanas estas captoras, colocamos un espejo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que desde el interior, la visión hacia afuera, esta es una visión desde dentro de unos dormitorios, parecía que esta estaba abierta a los dos lados, pero es que además conseguimos que con el sol de invierno, el sol venía rasante a la fachada, reflejaba en este espejo y tenían sol en los dormitorios, cosa que no había habido nunca. Con lo cual, digamos que tampoco es que fuera un elemento muy caro ese espejito, pero funcionaba perfectamente, ¿no? Otra cosa que hicimos aquí era comprobar que, claro, cuando hacen los climogramas dice, y ventilación cruzada, o sea, y ventilación en verano. ¿Qué nos pasaba con la ventilación? En Madrid hay un viento dominante, que es el del suroeste, que viene por todo lo que es la cuenca del Tajo, esta es la antigua carretera de Andalucía, y lo que pasa es que había un sistema de bloques, nuestro bloquecito es este, y había un sistema de bloques muy altos, y entonces ese viento se levantaba por encima de estos bloques, pasaba por encima de todas las construcciones, y a nuestro pobre bloque plantear que aprovechar el viento dominante pues era completamente absurdo, porque no nos iba a dar ni queriendo, ¿no? Y entonces esto, pues lo que hicimos fue crear en el edificio nuevo unas chimeneas de ventilación natural solar pasiva, que lo que hacen es eliminar el aire caliente de dentro de las habitaciones y sustituirlo por aire que está más frío en el forjado de más abajo. Bueno, con esto conseguíamos, durante las horas de más calor en que no puedes abrir porque resulta que fuera hace mucho calor, pues entonces lo que haces es eliminar ese aire caliente y introducir dentro del edificio un aire que está por lo menos 5 grados por debajo del que hay en su entorno, ¿no? Y sobre todo crear un movimiento del aire que también sirve para que elimine el sudor y por lo tanto con que baje el sentimiento de estar mucho calor. ¿El qué? ¿Esa chimenea llegaba para coger el viento? No coge el viento. Lo que hace se crea un vacío. A ver, esto es una cosa tan sencilla. Esta es otro Cutretec. A ver, esto es un tubo de Shunt puesto al revés, en toda la parte de lo que es el conducto, ¿no? Y entonces, al llegar arriba, lo que tiene es una cabeza que está diseñada con un vidrio, con el vidrio que teníamos en obra, con unos ladrillos al interior pintados con pintura negra de moto, y entonces lo que pasa es que durante el invierno el sol que viene más horizontal no entra para nada dentro de lo que es la chimenea, y en verano el sol que viene por el este o muy alto o por el oeste calienta el interior, entonces succiona y sustituye el aire. Se autorregula, que esa es otra cosa. O sea, cuando uno hace una vivienda bioclimática o algo de eso, al primer usuario que llega, pues le das un bonito manual con unos dibujos preciosos que has hecho. El segundo, cuando se lo pasa al siguiente, le da una cosa que ya faltan 2 hojas y además se le ha olvidado cómo era aquello. Y al tercero le dan una cosa amarilla manchada con chorizo y que ya le faltan casi todas las hojas y que lo tira. O sea que, entonces, somos muy partidarios de que las cosas se autorregulen. Esto se autorregula. O sea, el día que hace más calor tira más y el día que hace menos calor pues tira menos. O sea, y lo mismo, los salientes y cosas de esas siempre hacemos cosas que se autorregulen, ¿no? Pero bueno, que se pueden hacer muchas cosas con relativamente pocos medios. Con esto
Lo que hicimos, pues se aislaron las cubiertas, se cambiaron las carpinterías y con esto conseguimos, pues si el Código Técnico pide ahora 0,66, nosotros teníamos, como era un concurso internacional, nos teníamos que adaptar a lo que pedía el Minergie alemán y teníamos una transmitancia de muros de 0,30 y cosas, o sea, que estábamos en unas condiciones bastante interesantes y, por lo tanto, en aquel momento todavía, cuando acabamos la obra, no estaban las exigencias del Código Técnico, pero nosotros lo que hicimos fue un indicador, que ya lo habíamos usado para ver una política de ayudas dentro del centro de Madrid, a ver a quién se le daban las ayudas dentro de los barrios en función de las pérdidas y demás de cada tipo de vivienda, porque si dábamos las ayudas, esto lo planteábamos siempre por metro cuadrado de vivienda, porque si dabas a la vivienda que gastaba más, las ayudas se las llevaba la vivienda más grande, porque era la que gastaba más, y no nos interesaba eso, nos interesaba la vivienda que estuviera en peores condiciones. Entonces, este indicador, que son los vatios por metro cuadrado por grado Kelvin, pues era de 3,12 antes de la operación y 1,19 después de esta operación. O sea que lo hemos dejado en casi un tercio, que es una actuación bastante interesante. Y entro en la siguiente, que es un edificio demostrador de un programa LIFE en Zaragoza, que es este conjuntillo que hay aquí. Aquí nosotros empezábamos a ser ya muy conscientes de los temas de elevación de la temperatura y estábamos también empezando a ser muy conscientes de una serie de circunstancias curiosas que se daban. Es decir, el Código Técnico habla de ahorro energético, pero la gente que no tiene dinero no puede ahorrar de lo que no gasta. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, nosotros en España, más o menos, se supone que los consumos medios de la vivienda española gastan en climatización un 49%, en iluminación un 8%, en la cocina un 10%, en electrodomésticos un 12%, en agua caliente un 20% y en el transporte que le cobran de agua pues es otro 1%. Entonces, la mayoría de los costos, el ahorro más apreciable, pues desde luego se dará por disminuir el consumo en climatización. Pero en el caso de los habitantes con pobreza energética, estas condiciones se alteran porque se restringen a lo imprescindible, ¿no? Y nos encontramos con que en las contestaciones de usuarios a las viviendas en barrios de la periferia, un estudio que hicieron Villasante, Alguacil, Concha de Enche, Hernández Zaja y demás hace unos años ya, pues de la gente que tenía calefacción en los barrios periféricos de Madrid, pues resulta que había un 89% de la gente que lo que tenía era calefacción particular, pero que un 48% no la usaba, porque directamente no tiene dinero para el gas, ni para combustible, ni para nada. Y cuando nosotros hicimos el estudio de cuáles eran las condiciones de la gente de Zaragoza, nos encontramos que el 44% de las viviendas no tenían dinero para encender la calefacción. Con lo cual, nosotros hemos ido cada vez más a plantear que una instalación que no se llega a encender nunca, no se amortiza nunca, y que las cosas que podamos hacer en la envolvente y que no impliquen luego, estén relacionadas con el consumo de gente que luego no puede consumir, pues son actuaciones prioritarias. Y por otra parte, estamos viendo que todo esto que se habla de demuéstreme usted cómo se amortiza esto, pues lo mismo que se hablaba en la ponencia anterior, a mí me parecería muy bien hacer esa cuenta si en esa amortización entra salud, entra condiciones de habitabilidad y un montón de cosas que no se tienen en cuenta, porque no tenemos en cuenta qué pasa, cuánto nos va a costar en medicina y en una serie de cuestiones, y solo parece que se está hablando solo de lo que es puramente ahorro monetario, que ya digo que la gente que no tiene dinero pues es que no puede ahorrar. Y nosotros hemos ido haciendo estudios en que cada vez hemos ido como rebajando más nuestras cuentas para ver si lo que hacemos está bien o está mal. Las primeras cosas a lo que hablábamos era de ahorro energético, pero ya digo que los que no gastan no pueden ahorrar. En los estudios siguientes hemos ido hablando de demanda, diciendo, bueno, no hablo de ahorro porque no gasta, pero vamos a ver cuánto necesitaría para estar en condiciones de confort. En el último estudio que hemos hecho, que es un estudio dirigido directamente a soluciones para gente con pobreza energética, lo que hablamos solamente es, voy a calcular la demanda, voy a calcular todo, pero lo que voy a calcular son cuántos días más está en condiciones de confort
por esto que voy a hacer sin hacer nada, porque lo que nos vamos a encontrar es que no pueden a lo mejor hacer nada. Y ese es un problema importante, y esa cuenta es la que últimamente estamos haciendo cada vez más, ¿no? En estas viviendas, que era también vivienda social, en Zaragoza, pues aquí tenemos el estudio de lo que iba a pasar con el sol en la fachada sur, que era en la que podíamos tener para algo más de captación. Teníamos aquí qué pasaba con el sol cómo entraba en condiciones de verano, pero cómo no entraba para nada en condiciones de invierno en estos patios, y cómo había que proteger, porque esto, si se sobrecalentaba toda la fachada y demás, pues nos daba unas condiciones de temperatura tremendas, ¿no? Hicimos un estudio de lo que íbamos a cambiar y aquí pues hicimos lo mismo, aislamiento por el exterior. Aquí solo cambiamos los vidrios, no cambiamos las carpinterías de madera se quedaron de alguna manera las que estaban, y fuimos a una serie de cosas que digamos que eran más o menos las habituales de la envolvente, pero también hicimos otras cosas. Diseñamos un parasol para la protección de la fachada sur, a la que le daba más el sol, que tampoco hay que moverlo, está estudiado de tal manera que permita que durante el invierno el sol entre en las 4 horas centrales del día, que son las que de alguna manera, en las 4 horas centrales del día es cuando incide el 70% de la radiación, o sea que no es lo mismo tener 4 horas de sol a primera hora de la mañana que 4 horas de sol en el centro del día. Eso es un dato muy importante para insistir todavía más en el aprovechamiento de las orientaciones, ¿no? Y luego teníamos las 4 horas de dejar en sombra durante el verano, y lo que conseguíamos era, de alguna manera, tener en sombra toda la fachada. Ya digo que aquí insistimos mucho más en lo que era la protección. Aquí están los dibujos, luego la parte también, aprovechando unas jardineras que tenían por aquí y demás, les montamos una especie de sitio para estar dentro de este patio que estaba muy abandonado y demás. Y lo que conseguíamos durante el mes de junio es tener toda la fachada en sombra. Y sin embargo en el mes de enero toda la fachada soleada, ¿no? Aquí hay otro invento de Cutretec que estamos ahora mismo, que llamamos la mochila solar, pero que todavía no puedo contar en detalle, pero vamos, con estas dos cosas 3.500 vatios para los cuartos de estar, ¿sabes? Directamente. Este es el diseño del parasol, estudiado, pero que no tienen que tocar nada, tampoco tienen que hacer nada. Y luego aquí usamos, claro, cuando vas a un edificio antiguo, pues te encuentras con que tienes una cubierta con una cierta orientación y una superficie. Lo que nosotros vimos es que en climatización gastaban muy poco, pero sí gastaban bastante en agua caliente y gastaban en luz, porque era una cosa que no tienen más remedio. O sea, hay un momento en que tienen que encender la luz y no hay más remedio que también ducharse. Luego, si queríamos ayudarles en esos consumos, pues a lo mejor hacíamos una cosa diferente de lo que hicimos en Madrid. Y aquí lo que hemos hecho ha sido poner unos paneles solares híbridos. Es decir, lo más caro del panel solar es la tapa de vidrio, que tiene un vidrio templado que es muy caro, y la estructura de soporte. Entonces aquí lo que nos fabricaron fueron unos paneles que son a la vez para agua caliente solar y fotovoltaicos. Con lo cual no es el mejor panel solar fotovoltaica ni es el mejor panel para agua caliente, pero sin embargo es el más barato porque suma las dos cosas y ocupa relativamente poco menos, ¿no? Pusimos los paneles, el depósito lo pusimos en el bajo cubierta y por los patios pues subimos las instalaciones que iban luego llegando a los termos que ya tenían ellos en las cocinas. Y luego otra cosa que nos dimos cuenta era que era muy importante la iluminación. Resulta que cuando estudiabas lo que era la distribución de las viviendas, el 70% de las habitaciones se abrían a estos patios interiores. Entonces, en el esquema primero se veía como estos patios en condiciones de invierno pues eran unos patios bastante oscuros. Y aquí lo que hemos hecho ha sido meter unos solotubes exteriores. De tal manera que esta era la situación de salida y esta es la situación a la que hemos llegado. Hemos calculado, el solatube es un tubo que lo que hace es captar
el soleamiento durante todo el día, lo va reflejando y lo va trasladando hasta el sitio donde quieres abrirlo, aproximadamente unos 15 metros. Solatube. Se llama Solatube. Entonces aquí, ya lo habíamos visto en los esquemas, el problema de estos patios, si veis aquí esta foto, se ve que esta persona tiene ahí dada, es pleno día y sin embargo tiene dada la luz de la cocina, tiene su fluorescente encendido y sobre todo estos patios se hacen más oscuros porque la gente tiende y entonces los de los pisos de abajo pues están en unas condiciones que no ven nada. Entonces calculamos, normalmente esto se utiliza para meter luz natural, mientras hay luz la está captando y la está llevando y aquí lo que hicimos fue calcularlo para que penetrara como 2 metros dentro de las habitaciones. Aunque los señores de aquí arriba tiendan, esto sigue estando iluminado. Y pasamos aproximadamente de unos 400 luxes a una iluminación de más de 1.200 luxes. No tiene consumo. A los fabricantes les pedimos que, como era para ir de exterior a exterior, no tenían que ponernos filtros, no tenían que ponernos nada, no tenían que poner nada porque como no atraviesa ninguna cubierta, luego lo simplificamos también mucho y ha salido relativamente barato. Y entonces esto sí que va a influir porque toda esta gente que estaba con luz artificial gran parte del día, pues ahora está con luz natural. A ver. En esta que hemos conseguido, pues aquí está, aquí ya sí existía el código técnico y entonces aquí pasamos de una E, que era como era de prever teníamos, hemos pasado a una C. Muy bien, aquí está todo lo que este es el estado inicial y esto es después de la intervención, pues todo lo que ahora estamos estudiando, los recibos de los vecinos, porque lo que nos interesa es de verdad lo que está pasando con los de los vecinos después de esto, pero sabemos que ha bajado el recibo de la luz, desde luego de calefacción no tiene recibo porque no la usaban, pero que están en unas condiciones y sí hemos estado allí y la gente pues, nos decía que a las 10 de la mañana de verano pues seguían sin tener que encender la luz y que a partir de ese momento estaban bastante contentos con lo que habían pasado. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de algún modo teórico. Nosotros ahora estamos trabajando con lo que es el código técnico. Y entonces nosotros estudiamos esto y tenemos una calificación energética global que se mide en emisiones de dióxido de carbono. Esta es la medición que nos da. Vale. Pero tenemos que saber que eso que estamos haciendo es una realidad, pero es un convenio teórico que nosotros estamos haciendo, porque si, por ejemplo, estudiamos lo que es el mercado de la electricidad y estudiamos, por ejemplo, en la energía mensual por tecnologías que hay en España, pues nos encontramos con que esto es el año 2000 y este es el año 2014, mes a mes. Aquí están lo que son las energías alternativas de régimen especial, o sea, la eólica y la fotovoltaica. Esta es la nuclear, estas son las internacionales que comprábamos en ese momento, la hidráulica, el carbón y, en este caso, las de fuel. En el año 2014, por ejemplo, tenemos todo esto de energías alternativas, lo mismo, esta es la nuclear, internacionales lo que hacíamos era prácticamente vender más que comprar. La hidráulica pues se nota cuando ha llovido más y los pantanos están funcionando, esta es la de carbón que se alterna y demás, y esta es la de ciclo combinado. Pero lo que es cierto es que un kilovatio que ahorráramos en el año 2000 y un kilovatio que ahorremos en el año 2014 no provoca el mismo CO2. O sea, el sistema energético hace que eso sea muy variable. Con lo cual, en esas dudas, porque claro, al proyectista lo que pasa es que le entran dudas de qué es lo que estoy contando, qué es lo que estoy aportando. Pues la única conclusión es minimizar la demanda. O sea, no hay otra conclusión. Como no sé lo que va a pasar en el mercado, como no sé cuál va a ser la composición de la energía mensual por tecnologías, como no sé, lo único que sé claro es que si minimizo el consumo, mejoro la situación final. Pero hacer observaciones sobre lo que es la cosa final es muy complicado, porque cogemos la misma energía
y según dónde está, cuesta una cosa. Entonces, por ejemplo, a mayor escala, menor seguridad de resultados. Si yo soy un proyectista, yo estoy trabajando con energía solar y una serie de cosas que le ofrezco a mi cliente. Entonces, lo que pasa es que si estoy trabajando con la energía solar, tanto de ganarla como de cubrirme de ella, con sombras, con parasoles, con lo que sea, pues entonces resulta que tengo unas condiciones. La energía solar para la iluminación es gratis, la energía solar para climatización es gratis, la energía solar para agua caliente es gratis, los materiales para el sistema de los parasoles o de lo que sean dependen de los precios del mercado y la energía para la fabricación de las cosas contenidas en los materiales pues es un precio político. Cuando ya estoy usando sistemas activos en el edificio, pues ya le puedo decir algo al cliente pero con más dudas, porque la energía solar para la iluminación es gratis, pero si tengo tasas para conexión porque fotovoltaica ya no es gratis, la de climatización es gratis, pero si tengo fotovoltaica tampoco sé decirle cuánto le va a costar, la de agua caliente sigue siendo gratis y lo mismo, los materiales precio de mercado y la energía para la fabricación de los materiales precio político. Y ya si uso la misma energía solar, pero en sistemas conectados a la red, pues lo que tengo es precio político, precio político, precio político, precio político, precios de mercados y precio político. Luego no puedo asegurar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que más seguridad me da y qué pueden ser las afirmaciones? Cuando estoy trabajando con esa energía, digamos, más primaria, en la que soy yo la que de alguna manera puedo ir planteando cuánto sol me va a entrar, cuánta radiación me va a venir por el vidrio, qué puedo aprovechar, cómo lo voy a acumular y demás. Y del otro me va a resultar muy difícil hacer aseveraciones claras. Otra cosa que pasa, que ahora mismo hay que desarrollar porque tampoco lo tenemos en cuenta, es las relaciones entre los edificios y los espacios urbanos. Porque estamos hablando todo el rato de rehabilitación energética o de regeneración del barrio, pero sobre todo estamos hablando de lo que es el edificio. Y sin darnos cuenta que se influye absolutamente lo que es el edificio con lo que es el espacio de alrededor. Por ejemplo, hemos calculado que un muro de ladrillo rojo de 45 centímetros, o sea, de pie y medio en Madrid, al que le esté dando el sol en julio, emite hacia la calle y el viandante 2 veces más calor, 179 vatios por metro cuadrado, que una calefacción por suelo radiante. Entonces, si yo quiero hacer un paseo peatonal y el paseo peatonal lo estoy poniendo al lado de ese muro, sé que no va a ser un paseo peatonal. O sea, no hay, es imposible. Ahí hay una especie de situación que también habrá que estudiar. Y que, por ejemplo, por cada frigoría que los aparatos de aire acondicionado consiguen en el interior de las viviendas, emiten al exterior 1,4 calorías. Es decir, no, esa especie de dicotomía entre hasta aquí es edificación, aquí viene urbanismo y tal, hay que revisarla porque todo va influyendo unas cosas en otras y tendremos que establecer pues como otros conocimientos y otras cosas que hay que ir desarrollando porque si no vamos a tener contradicciones muy graves. Ahora mismo, digamos que ¿por qué todo además va siendo cada vez más urgente? Pues que en el año 2010 ya Jonathan Foley hablaba de los límites de un planeta sano. Entonces, él establecía que hay 9 consideraciones para ver cómo está el planeta, que es la acidificación del océano, el cambio climático, la contaminación química, los aerosoles, la pérdida de biodiversidad, el uso del suelo, el consumo de agua dulce, los ciclos de nitrógeno y fósforo y la reducción del ozono estratosférico. Entonces, de estos límites, en que él planteaba cuáles eran los límites que cuando se sobrepasaran ya estábamos en verdadero problema, pues entonces ahora estamos ya rebasando 3. En biodiversidad, es tremendo, había una tasa de extinción de especies por millón y año, el valor preindustrial era 0,1, el límite son 10 y en este momento tenemos más de 100. O sea, estamos absolutamente sobrepasados. En el del nitrógeno, en la extracción antrópica de la atmósfera, en millones de toneladas, el valor preindustrial era 0, el límite eran 39 y estamos en 133.
Y luego, en el cambio climático, esto es del año 2010, vamos mucho peor de lo que esperábamos, pues la concentración de CO2 en partes por millón, el valor preindustrial era 280, el actual 387 y el límite 350. Lo hemos sobrepasado y ya digo que esto es del 2010, estamos todavía más sobrepasados. Este cuadro, que voy a hacer el favor de no leer para nada, pero sí como arquitectos quiero que miréis el color solo, ¿no? Vale. Bien, aquí están los procesos ambientales, están en rojo los que están en rojo, la pérdida de biodiversidad, tal, y aquí están todos, aquí están las consecuencias por exceso, aquí están las posibles soluciones, porque hay posibles soluciones, y aquí están las posibles soluciones relacionadas con rehabilitación sostenible. Entonces, lo que quería que vierais es que prácticamente, aplicando toda una serie de estrategias, se pueden revertir la mayoría de los procesos. Luego, es urgente empezar a trabajar en empezar a ver cómo se pueden plantear esas cuestiones. Y la rehabilitación energética es una de las cuestiones importantes, aparte de pues, otras muchas cosas. Pero ya digo que lo miréis solo desde el punto de vista artístico, así del color, nada más. Esto lo voy a dejar, o sea que quien quiera pues tiene el listing. Por otra parte, todo el rato nos están llegando recomendaciones de Europa y soluciones y metodologías y aparatos, ¿no? Entonces, lo que sí quería hablar era cómo las condiciones de donde nos están viniendo estas normativas, que son las que tienen estos países, los que están por aquí, no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros necesitamos. Ya en verano ya es completamente dispar. Y sin embargo nos están viniendo y nos están ofreciendo cosas que luego aquí pues no van a funcionar porque nuestras noches tropicales hacen que los sistemas que cambian de fase no cambian porque no bajamos de los 23 grados. Hay un montón de cuestiones que no están funcionando y hay que tener mucho cuidado con lo que podemos coger y aplicar aquí. Y tenemos que tener cuidado porque sus condiciones, ya digo que son distintas y nuestras condiciones son muy diferentes. Esto es un cuadro donde están la media de las mínimas, la media y la media de las máximas en Zúrich, Frankfurt y Madrid, ¿no? Aquí vemos que la media de las máximas solamente algunos meses de verano entra de lo que es la zona de confort, entre los 21 y los 26 grados, los roza algunos mediodías, están en zona de confort, en Frankfurt igual, en Madrid muchas veces sobrepasamos ampliamente lo que es esa zona de confort, nos mantenemos más tiempo dentro de lo que es esa zona y demás, luego las condiciones que tenemos son diferentes. Pero lo más importante es que esto es el salario medio en Suiza, esto es el salario medio en Alemania y este es el salario medio en España. Entonces, nuestros planteamientos tienen que partir de que tenemos que ser muy hábiles en no ir a las soluciones que sean las súper buenas, porque como esas no las vamos a poder comprar nunca, tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras soluciones. Porque además es eso es el precio de la vivienda pública en Suiza, en Alemania y en España. Nosotros tenemos que revisar lo nuestro desde nuestras condiciones, que son completamente diferentes. Pero por otra parte, estamos haciendo cosas muy raras, ¿no? Esto venía en el Economist de hace muy poco, en el marzo del 2017, o sea, de hace muy poco tiempo, que hablaba de las energías renovables en Europa. El viento, la solar y la biomasa. Esto es lo que pasa en toda Europa. Crece y si no, no llegamos al 2020 con lo que queremos cumplir. O sea, que tiene que pasar eso. Esto es lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Inglaterra, Italia, Francia. Hay algunas que tienen pequeñas subidas, pero todas suben, menos España. España sube aquí y de repente hace ¡guac! Es absolutamente imposible, es imposible. Tenemos que cumplir toda una serie de normativas y esto es completamente contradictorio. Estamos en una situación que es completamente absurda. Hay muy pocos estudios europeos sobre lo que es la rehabilitación energética. Hay una especie de asociación que se llama CEBRA, que estudia las rehabilitaciones integrales. Y plantea, cuando estudian las que
la energía, ellos hablan siempre para calefacción, en nuestro caso sería para calefacción y refrigeración, se reduce entre un 50 y un 80%. Y está hablando también de que en España que siguen sin fijar cuáles van a ser las condiciones del edificio de consumo casi nulo, ¿no? Esta es la situación. Aquí está España. Entonces, estamos, respecto a rehabilitación energética, estamos absolutamente retrasados. O sea, frente a los 2,40% de lo que es el parque edificado de Noruega o el 2,1% de Francia, el 1,49% de Alemania, en España tenemos el 0,08%. Ahí estamos. Esa es nuestra situación. Y esto hay que revertirlo porque, por otra parte, hay ayudas de la Comunidad Europea hay ayudas que hay momentos en que estas ayudas se devuelven porque no se pueden demostrar en algunas comunidades que las anteriores se han gastado en rehabilitación energética y no en otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si queremos cumplir lo que tenemos que cumplir y, sobre todo, si queremos respirar, si queremos estar en unas condiciones de salud y demás, pues tenemos que trabajar en este sentido. Total, que rehabilitar con criterios de sostenibilidad un edificio de viviendas, manteniendo los muros y los forjados, aunque se cambie la cavitería interior, se sustituyen todas las carpinterías, se le dota de aislamientos y se le cambian las instalaciones, supone un ahorro energético y de contaminación del 60% aproximadamente frente a la construcción de uno nuevo. Que las posibilidades de ahorro de energía en el consumo para climatización en edificios rehabilitados es del 60% del que tengan actual, con la consiguiente disminución de contaminación derivada. Que la rehabilitación minimiza los problemas de desarraigo en sostenibilidad social en poblaciones con carencias económicas. España es el país de la Unión Europea con el mayor número de viviendas por habitante. Tenemos 538 por cada 1.000 ciudadanos frente a las 432 de media del resto de los países europeos. En España tenemos más de 3.500.000 viviendas vacías en manos de bancos, constructoras y particulares. Rehabilitar lo existente supone actuar sobre 22 millones de viviendas, es hoy la mayor propuesta edificatoria sostenible. En la actualidad hay que entender la rehabilitación del patrimonio ya edificado como un modo de ahorro global de energía y materiales y un recurso de adecuación medioambiental prioritario. Y por otra parte, hay que proponer la habilitación sostenible de los edificios existentes como proyectos de innovación e investigación técnica y formal.